A raíz de el horrendo homicidio ocurrido en Villa Altagracia, una pareja de evangélicos, eso destapó una situación en la que el presidente Luis Abinader decidió que la reforma a la Policía Nacional era algo urgente, era algo que no esperaba más. Y lo anunció desde el Palacio Nacional de manera muy indignada a raíz de ese crimen. Sin embargo, después el presidente creó una comisión para que le presentaran propuestas sobre la reforma a la Policía Nacional. Eso ha quedado totalmente en el aire. Y ni siquiera el director ejecutivo de la FINJUS ha vuelto a hablar de las propuestas para la reforma a la Policía Nacional. Todavía hoy continuamos viendo todo tipo de exceso por parte de agentes de la policía y cayó en el olvido la gran preocupación a favor de la reforma a la Policía Nacional. Una pena, uno tiene el criterio de que ya eso parece que no se va a dar. El tema de la reforma policial amerita de una gran voluntad y sobre todo de que todos los sectores se involucren en eso, incluyendo la propia policía. Pero ¿qué es lo que estamos viendo todos los días? Excesos policiales y en el olvido la urgente y necesaria reforma policial que el propio presidente Abinader propuso al país. Entonces, la comisión desde el principio hubo dudas, hubo cuestionamiento, hubo muchos sectores que reaccionaron sin confianza frente a algo tan delicado, tan grave, que tú pusieras en manos de una comisión en la que no había un solo experto, no había una sola persona con experiencia para presentar propuestas concretas para la reforma a la Policía Nacional. Bien. Yo quiero ahora, Jaime, hace 3 o 4 años nosotros asistimos a una actividad del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que vino a Santiago, a las oficinas del Banco Central, a inaugurar, a dejar en servicio un departamento que se iba a encargar de un monitoreo constante al desempeño, al desenvolvimiento de los sectores productivos de la región del Cibao. Y el gobernador Valdés Albizu informó que anualmente ese organismo iba a ofrecer un informe sobre el comportamiento de los sectores productivos de la región del Cibao, por la importancia que tienen las 14 provincias de la región norte, una iniciativa que todos aplaudimos. Pero yo no sé si se trata de ese mismo departamento o si fue un departamento de la capital que acaba de rendir un informe que lo saca un poco de contexto, porque si ciertamente hubo un desplome de las inversiones públicas en la región del Cibao, si tú analizas cuál era la situación que vivía el país entre enero y mayo del año 2021, tú tienes que saber que prácticamente todos los sectores estaban en una parálisis. Es decir, en ese momento la economía estaba totalmente en el suelo porque la pandemia prácticamente nos sacó de circulación absolutamente a todos. Incluso el año 2021 se asume como un año perdido en lo que tiene que ver con la labor de los sectores productivos de la República Dominicana.
Entonces, cualquier informe que tú hagas, tú tienes que ponerlo en ese contexto. Yo recuerdo que ni siquiera en el Patrón de la Tarde nosotros trabajamos en los primeros meses, o al menos no podíamos venir acá a la cabina en los primeros meses del año 2021, porque prácticamente todos los sectores quedaron neutralizados en esos primeros meses del año. La pandemia nos castigó de manera muy fuerte y prácticamente nosotros tuvimos que abandonar y recogernos en nuestros hogares, y la labor productiva de todos los sectores del país prácticamente se cayó, hubo un desplome. Y entonces, en el informe del Banco Central no se recoge esa realidad, o al menos en lo que publican los medios de comunicación, porque los periódicos, por un asunto de espacio, casi nunca ponen en contexto una información que se le ofrece a la población. Tú únicamente ves el titular, las inversiones del gobierno en la región norte del país se desploman o disminuyen en un 76,3%. Un titular así causa asombro. Tú dices, ¿qué pasó? Ahora, cuando tú revisas los meses, entonces que tú comprendes, sobre todo si tú eres una persona justa, si tú eres una persona con buenas intenciones, porque el interés nunca puede ser manipular ni retorcer la verdad. Uno no está para eso. El hecho es que el gobierno ciertamente no pudo hacer prácticamente inversiones en la región del Cibao en ese año 2021, fundamentalmente en los primeros meses del 2021. El informe del Banco Central se titula Panorama Económico de la Región Norte, así se titula, y ya algunos periódicos han estado publicando el hecho de que las inversiones en la región del Cibao fueron de apenas un 6% si se compara con las inversiones a nivel nacional. En las 14 provincias del Cibao, un 6%, algo verdaderamente pobre. En todas las provincias la inversión disminuyó en más de un 40% en ese año 2021. Y detalla el informe que la situación más dramática se produjo en la provincia Monseñor Noel, donde la caída de las inversiones públicas fue de un 100%, es decir, que no se invirtió absolutamente nada en la provincia Monseñor Noel. Sigue Samaná con un 97,6%, Espaillat con un 97,5%, Santiago Rodríguez 96,9%, Hermanas Mirabal 94,9%. En el caso particular de Santiago de los Caballeros, la disminución de las inversiones en esos primeros meses del año 2021 bajó la inversión pública en un 79%. Por eso ustedes han observado que en el año 2022, entonces el gobierno ha decidido ponerse las pilas con el caso de las inversiones en Santiago de los Caballeros, fundamentalmente, que es el centro de la región del Cibao. Pero lo que planteo es que el Banco Central en este informe, reitero, me limito a las publicaciones de los periódicos. Yo no tengo en mis manos el informe para saber si se establece que fue la pandemia que estremeció a este país lo que provocó que las inversiones públicas prácticamente desaparecieran en la inmensa mayoría de las 14 provincias de la región del Cibao. Entonces, yo creo que es una decisión muy atinada retomar las inversiones en el 2022, porque la realidad, con pandemia o sin pandemia, la realidad es que en el año 2021 el gobierno estuvo ausente en lo que tiene que ver con las inversiones públicas en la región del Cibao.